Entré en la 11 y pues me metí en el atletismo, pero en plan, pues eso, salir a hacer algo por las tardes. Y el primer campeonato fue en Madrid, que fui de excursión con amigos, en plan, pues pasármelo bien. Y cuando me vi la medalla de oro, la de plata y la de bronce, en el primer campeonato dije, esto es para mí. Antes de entrenar aquí, que llevo 2 años, yo estaba entrenando en el Río en un grupito de la 11 que están pues eso, entrenando, pero lo que pasa es que para progresar tenías que venirte a un club donde había un entrenador más específico de velocista y tal. Yo allí es donde empecé y donde vi el deporte después del fútbol y después de quedarme ciego es donde vi que había otras posibilidades de seguir corriendo. Llevo unos 8 años entrenando y antes de empezar el atletismo no me había lesionado, claro. Y bueno, pues empezando el atletismo pues vas teniendo tus contracturas, tus lesioncillas. Y además al no ver pues vas pisando cosas que no tendrías que pisar. Este año pues he tenido ahí una lesión pues un poco grave de la espalda y al final pues estaba un poco dudando en si valía la pena, pero yo creo que pues eso, cuando estaba 2 semanas sin hacer nada, en casa no podía, no está. Yo tenía ganas de volver a correr y fuera con dolor o no, yo venía a entrenar. Dentro de lo que cabe con pues, las lesiones, el viento que hizo, la marca no fue la ideal. Esta de oro es porque este fin de competimos y además del Campeonato de España fue el Autonómico de Valencia y quedé primero en el 100. Y en la misma carrera pues quedé segundo de España. Es una medalla que pues en parte debo también a los compañeros de Torrent que han sido pues los que han estado acompañándome en los entrenes, he estado con guías distintos porque el chico con que entrenaba tenía que ponerse a trabajar y tal, y entonces pues tuve que buscarme otro y enseguida los compañeros del club fueron los que me dijeron pues no te tienes que buscar nadie de fuera teniéndote aquí atletas que pueden llevarte. Y la verdad es que corrí con un amigo de aquí y salió bien. Pues a ver, el año pasado, que era el año pues, esencial en estudios, que era el segundo de bachiller, pues sí que prioricé yo siempre los estudios antes que todo, porque claro, es lo que te va a dar de vivir. Y encima pues en atletismo y sobre todo en paralímpico, ¿no? El año pasado sí que había veces pues, que tenía que un poco priorizar el quedarme a estudiar en casa antes de venir a entrenar, pero bueno, mis abdominales en casa y flexiones siempre había que hacerlo. Yo siempre he competido, yo hubo una vez que yo antes he saltado longitud porque bueno, he tenido problemas en la espalda también y al final estos 2 años últimos no he podido. Quiero volver el año que viene a saltar, pero yo me recuerdo un campeonato que hubo 3 saltos solo y en el primero pues me doblé el tobillo al saltar. Me pusieron un vendaje, luego en el segundo me caí y me raspé todo esto, sangrando, tiritas, tal. Y en el tercero salté, ¿sabes? O sea que no me rendí, aunque me tuerza el tobillo y tal, pues vuelvo a levantarme. Personas que han pasado una situación personal, pues que, bueno, que yo creo que se les queda grabado y son gente con un afán de superación, bueno, pues por encima de lo normal, ¿no? Que me frene por las vallas y las barreras, pero bueno, se saltan. Y si hay 15, pues se levanta, que hay 2 piernas. Al principio tú puedes ver que no puedas, pero el poder salir y hacer un deporte te hace llegar pues, a la cama pues, satisfecho, cansado y con ganas de volver a despertar por la mañana.